Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a la segunda unidad de nuestra asignatura de Epidemiología, un espacio donde transformaremos los números en herramientas vitales para la toma de decisiones en el campo. Hoy nos enfocaremos en el contenido 2, medidas de frecuencia fundamental, razón, proporción y tasa. Quiero empezar con una reflexión fundamental. La epidemiología no es solo contar casos y llenar hojas de cálculo. En su acepción más rigurosa, trasciende la mera recolección de estadísticas sanitarias para constituirse en la ciencia fundamental de la inferencia causal y la gestión de riesgos en salud poblacional. Para ustedes, futuros tecnólogos en emergencias médicas, esta transición desde una práctica clínica centrada en la fisiopatología individual de un paciente hacia una praxis operativa basada en la evidencia poblacional representa un desafío cognitivo de primer orden. No se trata solo de aprender aritmética, sino de una reconfiguración epistemológica, pasar de observar el caso clínico aislado a comprender el evento epidemiológico en su totalidad. En el núcleo de esta transición se encuentra la capacidad de medir la frecuencia de los eventos de salud. Pero cuidado, la medición en salud pública no es un acto neutral, es una construcción matemática que define la realidad sobre la cual vamos a intervenir. Las herramientas fundamentales para esta construcción son la razón, la proporción y la tasa. A menudo en el lenguaje coloquial e incluso en cierta literatura médica no especializada, se usan estos términos como si fueran sinónimos intercambiables. Grave error. Estas tres medidas poseen propiedades matemáticas, interpretaciones probabilísticas y utilidades operativas radicalmente distintas. Confundirlas, por ejemplo, interpretar una tasa de letalidad como una tasa de mortalidad, o confundir una razón de probabilidades con un riesgo relativo, puede conducir a errores catastróficos en la asignación de recursos críticos como ambulancias o unidades de cuidados intensivos, especialmente durante crisis sanitarias. Hoy vamos a deconstruir estas medidas con rigor, pero siempre con los pies en la tierra, aplicando los conceptos a la logística de los servicios de emergencias médicas modernos e integrando indicadores de desempeño operativo como el Unit Hour Utilization, el Fractile Response Time y el Drop Time. Además, contextualizaremos todo esto en nuestra realidad sanitaria ecuatoriana, usando datos recientes del INEC, el MSP y el EQU 911. Empecemos por el concepto más elemental, la razón. La razón es la expresión aritmética más básica de la relación entre dos cantidades. Se define como el cociente de dos números donde, por definición, el numerador no forma parte necesariamente del denominador. Es una medida de cuántas veces cabe una cantidad en otra o la magnitud relativa de dos cantidades independientes. Su fórmula general es R igual a trak AAC sobre kiras B kokaksa, donde arak akcha y at beak pueden ser cantidades de naturaleza igual o distinta, y el rango de valores va desde 0 hasta el infinito. Un ejemplo clásico es la razón de masculinidad. Si en una base de datos de siniestros viales del EQU 911 registramos 450 conductores masculinos lesionados y 50 conductores femeninas, la razón es 450 dividido para 50, lo que nos da 9. La interpretación correcta es que existe una relación de 9 a 1. Por cada mujer lesionada hay 9 hombres lesionados. No significa que el 90% sean hombres, eso sería una proporción. Significa que la carga del evento es 9 veces mayor en el grupo masculino. Otro concepto crítico es el odds o razón de probabilidades. El odds relaciona la probabilidad de que ocurra un evento frente a la probabilidad de que no ocurra. Si la probabilidad de morir en un accidente de moto sin casco es del 80%, 0.8, el odds de muerte es 0.8 dividido para 0.2, lo que resulta en 4. Esto se interpreta como que es 4 veces más probable morir que sobrevivir. En epidemiología analítica, el cociente de dos odds genera el odds ratio, fundamental en estudios de casos y controles. En la gestión operativa de emergencias, las razones son indicadores de capacidad y eficiencia.
Pensemos en la razón población-recurso. Si la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, tiene una población proyectada de 3.200.000 habitantes y cuenta con 45 ambulancias operativas, la razón es de aproximadamente 71.111 habitantes por ambulancia. Al comparar esto con el estándar internacional de una ambulancia por cada 25.000 a 50.000 habitantes, evidenciamos un déficit estructural clarísimo mediante un simple cálculo. También tenemos la razón de falsas alarmas o FAR. Este indicador mide la fracción de eventos predichos como emergencias que resultaron no serlo. Evalúa la confiabilidad del sistema de triaje telefónico. Un FAR elevado indica un desperdicio de recursos enviando ambulancias a incidentes que no las requerían, lo cual, según datos del EQ 911 en 2024, sigue siendo un problema grave que satura las líneas. Y no podemos olvidar el índice de utilización de unidad o UHU. Técnicamente es una razón de productividad que relaciona el volumen de transporte con la oferta de horas servicio. Si una ambulancia está operativa 12 horas y realiza 4 transportes, su UHU es 0.33. La literatura sugiere que un UHU superior a 0.45 o 0.50 se correlaciona linealmente con el aumento de errores médicos, accidentes de tránsito y burnout del personal. Entender el UHU como una razón permite al gestor modular los turnos y la ubicación de las bases para evitar la fatiga. Pasemos ahora a la segunda medida, la proporción. La proporción es un tipo específico de razón en la cual el numerador está obligatoriamente incluido en el denominador. Es la medida que describe qué fracción de un total posee una característica determinada. Su fórmula es P igual a sobre A más B, todo multiplicado por 100. El rango de valores oscila entre 0 y 1 o 0% y 100%. La proporción es fundamentalmente una estimación de probabilidad y carece de unidades dimensionales. En APH tenemos indicadores de proporción críticos. Primero, la prevalencia. Describe la carga de enfermedad estática. Por ejemplo, la prevalencia de crisis hipertensivas en el total de atenciones del fin de semana nos ayuda a prever la demanda de fármacos. Es crucial no confundirla con la incidencia. La prevalencia es una fotografía del stock de enfermos, mientras que la incidencia mide el flujo de nuevos casos. Segundo, la letalidad o case fatality rate. A pesar de llevar la palabra rate, tasa, en inglés, matemáticamente es una proporción. Mide la gravedad o virulencia de un evento. Se calcula dividiendo las muertes por una enfermedad específica entre el total de casos diagnosticados de esa enfermedad. Si de 100 pacientes con trauma cráneoencefálico grave atendidos mueren 30, la letalidad es del 30%. Este indicador permite comparar la eficacia de protocolos de atención. La diferencia crítica con la mortalidad es que esta última usa la población general en el denominador, mientras que la letalidad usa solo a los enfermos. Tercero, el fractil de respuesta. En la gestión moderna de SEM, el tiempo promedio de respuesta se considera obsoleto porque los promedios ocultan los valores extremos. En su lugar, usamos una proporción acumulada llamada fractil. Si el estándar NFPA 1710 establece un objetivo de 8 minutos y 59 segundos y un servicio reporta un cumplimiento del 90%, significa que de cada 100 llamadas, 90 recibieron una ambulancia en menos de ese tiempo. Este indicador mide la confiabilidad del sistema, no la velocidad promedio. Finalmente, llegamos a la medida más compleja, la tasa. La tasa es la única medida que captura la dinámica del cambio. Matemáticamente incorpora la dimensión del tiempo en el denominador, convirtiéndola en una medida de velocidad. Mientras la proporción es una foto estática, la tasa es una película que muestra cuán rápido ocurren los eventos. Su fórmula general es el número de eventos nuevos ocurridos dividido por el tiempo persona en riesgo acumulado. Aquí es vital entender el concepto de tiempo persona. En una tasa verdadera, el denominador no es el número de personas, sino la suma del tiempo que cada persona estuvo en riesgo de sufrir el evento.
Las unidades de una tasa son tiempo a la menos 1, como casos por año persona. Existen dos métodos para calcular los años persona. El método exacto, sumando los días de seguimiento de cada individuo, y el método actuarial aproximado, usando la población a mitad de periodo multiplicada por la duración. Es fundamental distinguir entre incidencia acumulada y tasa de incidencia. La incidencia acumulada es una proporción, mide el riesgo o la probabilidad de enfermar en un periodo y su denominador es la población inicial. La tasa de incidencia o densidad de incidencia es una tasa, mide la velocidad de aparición de nuevos casos y su denominador es el tiempo persona total. En un brote explosivo de intoxicación alimentaria, usamos la incidencia acumulada, tasa de ataque, para saber la magnitud total, pero para planificar ambulancias para accidentes de tránsito, la densidad de incidencia es más útil para prever el flujo diario de pacientes. En el contexto ecuatoriano tenemos tasas específicas como la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito. Según el Anuario de Transporte del INS 2024, esta tasa debe calcularse sobre el parque automotor, no solo sobre la población general para medir el riesgo real de la movilidad. También está la tasa de respuesta, que se refiere al número de respuestas efectivas por unidad de tiempo-recurso similar a la productividad. Ahora bien, el cálculo riguroso depende de la calidad de los datos primarios. Ustedes deben familiarizarse con los instrumentos de registro. El formulario 002 de atención prehospitalaria es la fuente primaria. De ahí extraemos los tiempos operativos T0 a T6 para calcular el tiempo de respuesta total y el tiempo de traslado, así como las variables clínicas para los numeradores de morbilidad. Para enfermedades de notificación obligatoria usamos el sistema CIBE Alerta y la ficha EPI-1. La correcta identificación de un caso sospechoso en la ambulancia es el primer paso para activar la vigilancia. Y para los denominadores de demanda y población, recurrimos a las plataformas estadísticas del EQ 911 y las proyecciones del INE-C. Para asegurar la consistencia en sus cálculos, les propongo un procedimiento estándar de 5 pasos. 1. Definir el caso, numerador, con criterios de inclusión precisos. 2. Delimitar la población en riesgo, denominador, evitando usar la población total para enfermedades específicas de un grupo. 3. Seleccionar el factor de ampliación, K, para hacer el número legible. 4. Ejecutar la división matemática. Y 5. Interpretar contextualmente el resultado en lenguaje de gestión sanitaria. Profundicemos en la epidemiología operativa aplicada a los KPIS de los servicios de emergencia. En el análisis del tiempo de respuesta ya vimos que el promedio es engañoso debido a que la distribución de los tiempos no es normal, sino sesgada a la derecha. Unos pocos tiempos muy largos distorsionan el promedio, por eso usamos el estándar fractil. También analizamos los tiempos de ciclo hospitalario. El chute time o tiempo de salida es el intervalo entre la asignación de la unidad y el inicio del movimiento, midiendo la prontitud de la tripulación. El drop time o tiempo de entrega es el tiempo que transcurre desde que la ambulancia llega al hospital hasta que la unidad queda libre. Un aumento en el drop time reduce directamente el uso efectivo del sistema, creando una escasez artificial de ambulancias. En sistemas saturados, el wall time o tiempo de espera en pared es un indicador crítico de colapso hospitalario. Volviendo al UJU, existe una curva de eficiencia. Un UJU menor a 0,25 indica recursos ociosos e ineficiencia financiera. Un UJU mayor a 0,45 indica saturación, fatiga y aumento de tiempos de respuesta. El punto dulce suele situarse entre 0,35 y 0,40. La precisión del despacho se mide con la razón de falsos positivos. Evaluamos el sobredespacho, enviar recursos avanzados a casos leves, y el subdespacho, enviar recursos básicos a casos graves. El valor predictivo positivo nos dice cuántas de las ambulancias despachadas como clave roja encontraron realmente un paciente crítico. Esto es vital para calibrar algoritmos como el MPDS utilizado en el EQ 911.